Amén. Quisiera entonces, para compartir el encargo de la semana que corresponde a esta serie de mensajes del libro de Mateo que estamos revisando, que el día de hoy culminamos con el mensaje número 16 de 24 mensajes que son esta serie titulado Entonces vendrá el fin, basada en el libro de Mateo. Son 24 mensajes, de los cuales hoy estamos terminando el mensaje número 16, pero en el tomo 2 el mensaje número 8, que tiene que ver, que lleva por título las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces es importante nosotros seguir de cerca, ¿no? Porque Dios nos ha dado herramientas, a pesar de que existen interrupciones en cuanto a quizás nuestra asistencia, porque algunos hermanos se enferman, también algunos hermanos van de viaje, pero el Señor se hizo el Espíritu, como le decía, el Señor está en nuestro espíritu y tenemos cerca la palabra del Señor. Dios nos hizo accesible su palabra, por eso le animo a seguir de cerca la palabra del Señor para que juntos seamos edificados. Amén, hermano, para que todos comamos de este mismo pan, porque Dios envía un alimento, prepara un alimento para que todos podamos crecer de una misma forma. Este encargo tiene como base bíblica Mateo capítulo 17, del 14 hasta el 27. Señor Jesús. Entonces, me gustaría, antes de leerlo, vamos a entender, hermano, que esta porción de la palabra, el libro de Mateo, está dividido, tiene 28 capítulos. El libro de Mateo está conformado por 28 capítulos. Pero el libro de Mateo, el capítulo 16 del libro de Mateo, hace una división de este libro. A partir del capítulo 16 de Mateo, ahí podemos decir que hay un giro de este libro. A partir del capítulo 1, nosotros cuando leemos este libro, vemos que lo primero que se menciona es la genealogía de Jesucristo. Como dice el versículo 1 del capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, inicia con la genealogía de un personaje, de un hombre que al principio, para darse a conocer, duró 30 años. El Señor nació y duró 30 años para darse a conocer. Este hombre que nació, este hombre que a simple vista era como un niño, como cualquier niño, fue un niño concebido por el Espíritu Santo, según lo muestra el libro de Mateo, y no era nada más ni nada menos, como dice el versículo 23, que era Emmanuel. Amén. Era Dios con nosotros. Este libro muestra la persona, de quién era esta persona. Pero obviamente cuando las personas veían a Jesús, veían que era un hombre común, que tenía sus padres. Su padre era José y su madre era María. Pero el Evangelio de Mateo relata cómo fue la concepción de esta persona y quién realmente es esta persona. Cuando el Señor a los 30 años se manifiesta, Él es bautizado en la edad de los 30 años,
que es lo que muestra todo el capítulo 3, cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista. Dios le había dado una marca a Juan, de que a quien viera descender sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, este era el Cristo, el que había sido profetizado en las Escrituras por los profetas, de quien iba a traer salvación al hombre. Entonces, cuando Juan vio al Espíritu descender en forma de paloma sobre el Señor Jesús, él dijo, este es de quien yo estaba hablando. Juan no sabía quién era, ni siquiera Juan. Juan simplemente Dios le dijo al que vea que el Espíritu Santo descienda sobre él como paloma. Entonces, realmente esto es un hecho importante para nosotros que necesitamos ser impresionados, porque Cristo no se había hasta ese momento revelado. Dios como hombre no se había revelado para las personas. Duró 30 años viviendo. 30 años relacionándose, siendo una persona normal. En esos 30 años, dice la Biblia, el Evangelio de Lucas, que él estaba sometido a sus padres, sometido y crecía en gracia y en conocimiento. Es decir, eran 30 años que comenzó el Señor a ver las circunstancias. ¿Ves? Eso, la Biblia no registra con detalle lo que había pasado en esos 30 años, pero yo creo que en esos 30 años Dios conoció bastante bien al hombre, las situaciones, las enfermedades, y llegó a los 30 cuando cumple la mayoría de edad, a los 30 años. Ahorita cumplimos nosotros mayoría de edad a los 18, pero la mayoría de edad era a los 30 años cuando él podía cumplir su ministerio. Y él es bautizado y el Espíritu Santo dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como en forma de paloma, y los cielos, desde los cielos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oí. Un hecho muy maravilloso, amado hermano, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas visibles e invisibles, había tomado forma humana, se había hecho semejante a los hombres y vivió entre nosotros, tanto que el Evangelio de Juan dice que, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, de lo que estamos hablando acá hoy, de la fe cristiana, de lo que nosotros hemos creído, no es de un ídolo, o no tenemos una creencia religiosa con referente a algo, o una tendencia religiosa. No, nosotros hemos creído al único Dios verdadero, el único Dios que existe y es verdadero, a este que se hizo hombre y vivió 33 años y medio en esta tierra. Después que el Señor es bautizado, emerge de las aguas, él comienza su ministerio. Es lo que muestra el Evangelio de Mateo desde el capítulo 4 en adelante, que él, después de ser bautizado, él es tentado por el diablo. Él fue tentado porque él necesitaba ser probado si él estaba calificado para ser aquel que iba a morir por nuestros pecados en la cruz. Satanás lo tentó en varias áreas de la vida, de su vida humana, en la parte física, en su alma y en la parte de su espíritu. Él fue tentado en 3 partes, amado hermano. En la parte física, cuando tuvo hambre, cuando tuvo una necesidad. En la parte, en su alma, porque él le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si te postrabas. Entonces, oye, quien no quiere fama, quien no quiere gloria, Satanás le quiso brindarle gloria, fama. Entonces, Satanás prácticamente estaba atacando algo importante, su alma. También fue tentado en su espíritu. Cuando le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, lánzate. Sí, porque el Señor dijo, escrito está,
que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, estos elementos, en esto, todo lo que relata Juan, Mateo, en el capítulo, muestran un proceso, ¿no? Y desde el capítulo 5 hasta el 7, el Señor habla, está contenida toda la enseñanza o la constitución que Dios, la enseñanza que el Señor le habló a sus discípulos en el monte de los olivos. El Señor estaba allí y habló, y a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 15 vemos los milagros, porque cuando el Señor Jesús desciende del monte, ve una multitud de personas que estaban, dice versículo 9, que estaban desamparadas y dispersas como no tiene pastor, que no tiene pastor. El ser humano estaba totalmente desconectado de Dios. La desconexión de Dios, del hombre con Dios, le resulta caos, enfermedades, dolencias. Vea que en Mateo capítulo 9, versículo 35, dice: recorría todo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor no solamente sanó enfermedades, sino dolencia. Porque ¿qué es una dolencia? Una dolencia es algo que tiene que ver con el aspecto psicológico, el aspecto del alma. A veces las personas están afligidas. Entonces también el Señor socorrió. Nadie, cuando que está pasando por una situación de enfermedad, está contenta, ¿verdad? Entonces, todo este caos de este conjunto de enfermedades, dolencias, demuestra al hombre cómo estaba cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Es decir, Dios se identificó y tuvo compasión. Es decir, la palabra compasión hemos visto que es como algo que viene de adentro. El Señor se compungió profundamente, y por eso el versículo él le dice a sus discípulos en ese contexto, dice entonces el versículo 37 del capítulo 9, entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto muestra, porque el Señor, en su limitación física, Él sabía que no podía Él solo. Entonces por eso Él llamó a 12, y aún así el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a mies. ¿Para qué? Para que el hombre pueda volver a ser conectado con Dios. En todos esos conjuntos de milagros que el Señor manifiesta, hace desde el capítulo 8 de Mateo hasta el capítulo 15, vemos también que ninguno de estos milagros para algunos le era suficiente. Muchos le decían: bueno, muéstranos señales. En el capítulo 15, muestra quién eres tú, muéstranos señal del cielo, le dijeron los fariseos, ¿cierto? Estamos haciendo un resumen breve, amén, de lo que el recuento de lo que hemos visto, porque esto es importante, hermano, porque si no tenemos una clara visión de quién es Cristo para nosotros, quién es Cristo, realmente nuestra fe cristiana se va a ver afectada. Entonces, hasta ese momento el Señor Jesús era una persona especial para los hombres, porque dice, bueno, Nicodemo en Juan capítulo 4 dijo, bueno, se acercó de noche a Jesús y le dijo: Señor, maestro, sabemos que nadie que hace esta cosa, Dios no está con él. No, ellos reconocieron que Dios estaba con Jesús, pero no sabían quién era este hombre. Cuando el Señor Jesús le pregunta, lleva a sus discípulos a una región en Mateo capítulo 16, Él se da a conocer.
Es decir, Él se da a conocer quién es realmente. Hasta ese momento los discípulos veían a Jesús y decían, bueno, por las señales que tú haces, pareciese que fuese el Mesías, el Cristo, el que habría de venir. Entonces, los discípulos, el Señor lleva a sus discípulos a una parte para revelarse. Acá el Señor muestra quién es Él y a qué vino a este lugar. Es algo importante que nosotros necesitamos ganar. ¿Quién es Jesús y qué quiere hacer con nosotros? Él le mostró quién era. Porque si usted no sabe quién es Jesús, si para usted Jesús o para mí Jesús es una persona, un gran maestro, un gran hombre, un profeta, pero no entendemos quién es esta persona maravillosa, entonces realmente no estaremos errando el blanco. Entonces, Mateo capítulo 16, el Señor lleva a los discípulos aparte. Y este capítulo 16 muestra la importancia que nosotros tenemos que tener una visión. Sin una visión nosotros no podemos avanzar. Como dijo alguien, en un determinado momento el que no sabe para dónde va, cualquier autobús es bueno. Si usted no sabe para dónde va, ni qué autobús, en qué autobús usted está montado, cualquier autobús es bueno. Puede ser que el autobús, hermano, usted vaya para Caracas, pero puede ser que el autobús sea el peor autobús que existe en el mundo. Es verdad. Puede ser que no sea uno de estos de expreso, doble cabina, que son, y no tenga aire acondicionado. Pero el autobús, ¿para dónde va, hermano? ¿Usted lo que le importa? ¿Para dónde va el autobús? Si el autobús para Caracas, usted no le importa. Por ejemplo, nosotros acá, en esta ciudad, no podemos ponernos exquisitos. Ah, no, si no viene un autobús expreso, no vamos para Maracay. No. Ahorita nosotros aquí en este país no nos podemos ponernos exquisitos, el que haya. Este es el que va, yo es para allá. Nos montamos toditos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo importante no es el tipo de autobús, sino que el autobús vaya al destino que queremos. Entonces, aquí es el punto que nosotros necesitamos ver, la importancia de tener una visión. El Señor quería hacer algo en esta tierra, pero necesitaba dar visión a los que iban a cooperar con Él en esta tierra, que eran sus discípulos. Amén. ¿Cuántos son sus discípulos? Amén. Entonces, Jesús se revela a sus discípulos. Él le pregunta a Pedro, ¿quién eres tú? ¿Quién dice que los hombres que soy yo? Y Pedro, los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, versículo 14, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros qué dice que soy yo? ¿Qué dice que soy yo? Respondió Simón, dijo, eres tú eres el Cristo. Amén. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación que nos salva. Una revelación que nos salva. Y es la revelación que nosotros necesitamos tener. Vea que Él le dijo, tú eres el Cristo. Él no le dijo, tú eres el Salvador. ¿Cuál es la revelación que nosotros tenemos de Cristo?
que debemos tener. Romanos capítulo 10 dice que si crees en tu corazón, amén, que Dios le levantó de los muertos, amén, Señor Jesús. Está Romanos capítulo 10 dice, Señor Jesús, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, diga conmigo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esta es la revelación que nosotros necesitamos tener, que Jesús es el Señor. Es decir, que Jesús es el Señor, es que Jesús es Dios, que Jesús es dueño de todas las cosas y que yo le pertenezco a Él. Es decir, que Él es mi cabeza. Ese es el Señor. ¿Cree que Jesús es el Señor? Sí. Por allí el Señor dijo que, dice, ¿por qué entonces me dice Señor y no hace lo que yo digo? El que cree que Jesús es el Señor debe hacer lo que Él dice. Allí es donde se prueba la fe. Por eso es importante que nosotros necesitamos entender. Yo digo, yo creo que Jesús es el Señor. Quizás eso es algo como creer que Dios existe. Pero el Señor Jesús dice, pero si tú crees que yo soy el Señor y me dice Señor, ¿por qué no haces lo que yo digo? ¿Por qué no vives conforme a lo que yo ordeno? Entonces ahí necesitamos ver si realmente tenemos la visión, la revelación de que Jesús es el Señor. Quizás tengamos la revelación de que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi ayudador, que Jesús es mi amigo, pero que es mi Señor. Que es mi Señor es que le pertenezco. Que es mi Señor es que yo soy su esclavo, ¿sabe? Señor, cuando esa connotación de decir que Jesús es el Señor, es indicar, no es que, Él es dueño, no, es que yo soy su propiedad. Ya no me pertenezco, yo no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que dice mi Señor. Yo soy su esclavo, yo le sirvo a Él. Eso es decir que Jesús es el Señor. ¿Entendemos, hermano? Quizás ese término no se ve todavía. Entonces, cuando el Señor se revela, aunque Pedro no dice que Jesús es el Señor, pero sí muestra al decirle que Cristo es el Hijo del Dios viviente, le está mostrando, tú eres el Dios. Le está diciendo, tú eres Dios. Y está reconociendo como que Él es Jehová. Tú eres Dios. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú no eres un hombre. Y el Señor le revela otro elemento. Le dice ahora la intención por la cual estaba aquí en la tierra. Le digo, ahora yo te digo algo, Pedro. Ya que sabes que quién soy yo, ahora te voy a decir les voy a decir lo que quiero hacer. Le digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es maravilloso sobre esto porque nosotros creemos, aquí es la primera vez en la Biblia que se menciona el término iglesia. Es la primera vez que el Señor revela cuál es la intención de Él.
Dios vino a esta tierra no a salvar a pecadores. Usted dice, wow, hermano, pero ¿qué es eso? Sí, Él vino a producir la iglesia. Él no vino a salvar a pecadores. Él vino, Él está diciendo, ahora yo les voy a decir, los discípulos esperaban ¿qué esperaban los judíos? Los judíos esperaban un rey como David que los liberara de su esclavitud, del Imperio Romano. Ellos esperaban un rey para que fuese, otra vez tuvieran una nación. Eso es lo que ellos esperaban, hermano. Pero Él les dijo, les quiero decir algo a lo que yo vine. Yo vine fue a producir un pueblo. Wow, y nosotros no somos pueblo. Si yo vine a producir un pueblo, este no es mi pueblo, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él les dijo en Mateo 13, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo voy a producir mi iglesia, mi pueblo. Y Él explica cómo Él va a producir esa iglesia, Dios. ¿Con quiénes Dios va a producir la iglesia? Con aquellos que Dios son el resultado de su muerte y resurrección. Efesios capítulo 5, vemos también un pasaje. Por esto es importante ver qué estamos haciendo acá, amado hermano. ¿Qué es la iglesia? La fe cristiana. La fe cristiana no es un camino a Dios, es el único camino a Dios. El evangelio no es un camino. Hoy se habla de que existe muchos caminos hacia Dios. Que todos buscan a Dios. Todas las religiones buscan a Dios. Bueno, que si la religión busca a Dios, bueno, todos buscan para allá, hermano. Todos los caminos llevan a Roma. No. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no existe otro camino. Y la fe cristiana no es una religión más que lleva a Dios, sino que es el único camino que lleva a Dios. Efesios capítulo 5. ¿Sí? Señor Jesús. Versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el Señor fue a la cruz, no por los pecadores. El Señor fue a la cruz por la iglesia. El Señor no fue a la cruz no por todos los hombres. El Señor fue a la cruz por aquellos que iban a creer en Él. Entonces, el Señor fue a la cruz por nosotros. Por aquello, porque Él sabía quiénes le iban a creer. Sí, es muy importante ver esto, amado hermano. ¿Por qué? Porque entendemos entonces que este es el propósito de Dios. ¿Me entiendes? Estamos acá porque fuimos comprados a precio de sangre. Aunque quizás no la esfera física, el aspecto físico no pueda, o las circunstancias no sean las más favorables. Pero la iglesia que se reúne debajo de un palo de mango o en una plaza no es de menor valor que aquella que se reúne en un estadio. Porque ambas, amado hermano, fueron comprados a precio de sangre. Tienen el mismo valor. Tienen la vida divina. Es lo único. Es lo único que nos hace realmente ser la iglesia. Que tenemos la vida de Dios y que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos... Y estamos acá, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Dios quiere edificar entonces la iglesia. Dios quiere contar ahora con nosotros. ¿Ve? Pero cuando el Señor Jesús revela a la iglesia, le dice, bueno, yo vengo a producir mi iglesia acá.
Y le dice de web más adelante, desde entonces, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces el Señor le dijo, bueno, yo tengo que ir a la cruz, morir para producir la iglesia. Pedro no lo entendía. Pedro entonces le dijo, entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, le dijo, Señor, ten compasión de ti. Y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro hasta ahora no había entendido quién era Cristo todavía, aunque él tuvo una revelación. Pero ahí vemos algo importante algo importante que a veces nuestros conceptos, nuestros criterios nublan, empañan la revelación de Cristo. Porque a veces predomina nuestro concepto de lo que es la iglesia o de Cristo. ¿Por qué Pedro comenzó a reconvenirle? Porque para él, Cristo era un hombre. Sí, él es hijo de Dios, pero estaba él en su esfera física, era un hombre. Y el hecho de morir era como perderlo, ¿cierto? Si se muere este hombre, lo perdemos. Perdemos al rey, perdemos al Mesías, perdemos al hijo de David, al que estábamos esperando todo el tiempo. Tanto tiempo esperando al Mesías. Y ahora tú me vienes a decir, Señor, que te vas a morir, que te van a matar, que te vas a entregar para que te maten. No entendía Pedro este asunto. A veces nosotros entendemos de manera natural lo que es Cristo y lo que es la iglesia. Por eso necesitamos tener una revelación realmente a través de la palabra. Señor, hazme entender, revélate a mí. Entonces, como ellos no entendían quién era todavía, a pesar de que el Padre le había mostrado en su espíritu, le había mostrado a Pedro y a sus discípulos quién era él, el Señor les dijo, los lleva en el versículo 17, capítulo 17, 6 días después, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto. Es decir, el Señor ascendió. La revelación de la iglesia ocurrió en la parte todavía, en un plano todavía muy terrenal, abajo, en el monte, al pie del monte Hermón. Se cree que este monte en el cual el Señor se transfiguró fue el monte Hermón, uno de los montes más altos de Jerusalén. En el 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Imagínense, hermano. Y resplandeció su rostro como el sol. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tremendo. El Señor se transfiguró. El Señor hizo así, mano, así. Y abrió, sacó, aquí estoy yo, este soy yo. Pedro, Jacobo, Juan, yo no soy un hombre común y normal como ustedes piensan. Yo soy el Dios vivo, aquí estoy. Es decir, ellos vieron, sus ojos vieron la gloria de Dios. Dios manifestado. Por eso Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos no habían visto al Dios mismo. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús,
Igual Pedro más adelante en su carta dijo, nosotros vimos con nuestros propios ojos. Él testificó, nosotros vimos. No fue que me contaron. No, yo lo vi con mis ojos. Juan también lo vio con sus ojos. Nosotros necesitamos verlo también con nuestros ojos. Amén, hermano. Entender que el Cristo, al Dios que servimos, es real, vivo y verdadero. No es una idea religiosa. Es un Dios que habita en mi interior. Es un Dios que está sobre todas las cosas. Por eso, una de las cosas que el Señor sana, después es curioso, ¿no? Que después que el Señor sana, desciende de este monte, Él sana a un lunático. La palabra lunático también es traducido epiléptico. En el capítulo 14, ahora sí entramos en el mensaje esta semana, pero vamos entendiendo esto, amado hermano. Necesitamos percibir que Dios, al Dios que servimos, el Dios que creemos, es un Dios glorioso, amén, lleno de gloria, un Dios que habita en mi interior, Señor Jesús. Entonces el Señor, después que desciende del monte Hermón y le revela a su discípulo, Él le muestra, sana a un paralítico, a un epiléptico. Señor Jesús. Y en la sanación de este epiléptico dice acá un comentario que un epiléptico, la epilepsia, de acuerdo con la ciencia, es conocida como una enfermedad neurológica crónica proveniente de un problema genético o de una lesión cerebral adquirida como un traumatismo, adquirido por un traumatismo o un accidente vascular cerebral. Es decir, la epilepsia, a quien el Señor sanó, fue una persona que tenía un problema de conexión con la cabeza con su cuerpo. Estaba desconectado. Es curioso que el Señor sane específica, porque no sanó un leproso. ¿Por qué no sanó un leproso como en Mateo 8? El primera persona que el Señor sana en Mateo 8 es un leproso. Pero es curioso que el Señor sane el primero que mencione en Mateo, que sea un leproso. ¿Por qué? Porque el hombre, la lepra representa pecado, y cuando el Señor encuentra al hombre, el hombre estaba lleno de pecado. Pero el Señor, cuando aquí sana a un lunático, un epiléptico, está mostrando en este contexto, amado hermano, que el hombre, cuando no tiene a Cristo como la cabeza, o Dios como la cabeza en su vida, él tiende a ser como este lunático. Cuando usted y yo estamos desconectados de la cabeza, vea como dice el versículo 14. Cuando llegaron a gentíos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces, una persona que está desconectada de la cabeza es así. Una vez está en un lugar, una vez está apagado y otra vez está encendido. Una vez está apagado y otra vez está encendido. Está así. Hay creyentes que están, hoy usted lo ve, gloria al Señor, sí, a donde tú vayas, Señor, ahí yo iré. Pero después al día siguiente, hermano, estoy aquí. Oh, Señor Jesús. Pero todo eso, amado hermano, es porque están desconectados de la cabeza. Es una persona inconstante cuando estamos desconectados de la cabeza. Pero la razón, amado, de esa desconexión está en el versículo
17. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque era la falta de fe hacía que ellos estuvieran en esa condición. Cuando nosotros no tenemos convicciones, no estamos convencidos, usted está aquí y está allá. Hoy día, si se deja mover por su estado de ánimo, porque no tiene convicciones, se deja mover por las circunstancias, porque no tiene convicciones. Una persona que tiene convicciones está dispuesta a enfrentar cualquier cosa hasta la muerte, porque está convencido. Nosotros necesitamos tener convicción de por qué estamos aquí, acá, en la iglesia, que está en la iglesia acá. No simplemente personas pueden estar, no, porque a mí me tratan bien, me gusta porque allí es chévere, me siento bien. Entonces tú no tienes convicción. Tú estás allí porque simplemente te traten bien, porque el día que te traten mal ya no vas a estar, o que sientas que te trates mal, ¿o no? Estoy aquí, hermano, porque bueno, es lo que me queda más cerca. Porque el día entonces cuando se tenga que pagar el precio a otro lugar, entonces no vas a estar. Estoy aquí, bueno, hermano, porque no sé, porque es lo más económico que tengo. Entonces necesitamos tener convicciones, hermano. La incredulidad nos hace estar como lunático, epiléptico, que hace estar un día acá, un día allá, no tiene ruta, rumbo. Y gracias al Señor que Él nos vino, amén, a conectarnos con la cabeza, que Él es el mismo, que es Cristo, Señor. Pero cómo Dios nos conecta con la cabeza, cómo somos sanados y conectados con la cabeza, que es Cristo, hermano. Bueno, el Señor manifestó un principio. Si no logro terminar hoy, amado, entonces lo terminamos la semana que viene. De todas maneras, tenemos la semana que viene para rumiar. Pero quiero mostrar esto importante, que nosotros seamos conectados con la cabeza. Porque si no somos conectados, es decir, necesitamos tener la revelación clara. Porque cuando usted no está conectado con la cabeza, que es la que manda la orden al cerebro, ¿será que si mi cuerpo no estuviera conectado con la cabeza, yo pudiera mover mi mano, mover mi pie, moverlo, estuviera paralítico? Es decir, una persona que está conectada a la cabeza tiene funciona. ¿Está conectada en la cabeza? ¿Cuál es tu función? ¿Está funcionando en el cuerpo? Cuando un miembro, los paralíticos, cuando están paralizados, porque hay algo en sus nervios, afectar la columna vertebral, sus piernas comienzan a ponerse secas, flacas. No hay función, no hay nada. Entonces nosotros necesitamos estar conectados. Estar conectado a la cabeza es tener funcionabilidad. Estar conectado a la cabeza es obedecer al cuerpo. Imagínense que yo quiera mi cabeza, yo quiero mover mi brazo hacia acá, pero mi brazo quiera moverse para acá. Entonces usted está así. Yo le voy a mostrar un video, voy a pasar un video de un hermano que tiene triste, es un hermano, para que también oren por él. Pero un video de una persona que tiene mal de Parkinson. Y él hace así. No puede, él quiere. Lo ha visto. Yo se lo voy a pasar por el grupo.
no puede dominar el cuerpo. Él quiere agarrar y él hace esto, hermano. Él agarra el brazo para llevárselo al lugar donde quiere el otro. Porque la cabeza no comanda el cuerpo. Hay un problema neurológico. Entonces, la cabeza quiere direccionar. Por eso es la primera revelación que necesitamos tener es que Cristo es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Si el Señor, ve amado, no es un asunto de poco o de mucho, es un asunto de estar conectado a la cabeza. Porque el Señor hizo muchas cosas con 12. Y no se había hecho el Espíritu. No había muerto ni pasado por la muerte y la resurrección. ¿Cuánto más podrá hacer nosotros que ahora? Ni tampoco era el Cristo ascendido. Imagínense cuánto puede hacer ahora con nosotros que tenemos al Cristo en nuestro espíritu y que ahora está en los cielos sobre todas las cosas. Mucho más, hermano. Mucho más. Por eso Efesios dice que la supereminente grandeza de su poder opera con nosotros, los que creemos. Efesios capítulo 4, versículo, muestra cómo la forma, cuando Él asciende y llega a ser la cabeza, dice versículo 7, 4, 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, es decir, cuando Él ascendió a los cielos. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, vea, aquí está la forma. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la forma como somos conectados, el cuerpo es conectado con la cabeza, es a través de estos hombres dones. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Entonces, estar conectado en la cabeza produce algo, función, ¿ve? Actividad, función. Cada miembro funciona. Está conectado, direccionado a lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus miembros. Cuando nosotros dejamos de funcionar en la iglesia, dejamos de estar conectados de la cabeza. Pero lo que genera o lo que produce que dejemos de funcionar es porque dejamos de estar conectados con la coyuntura. Y esa coyuntura o ese medio que Dios usa para conectar los miembros con la cabeza o ese medio es la palabra. Es la palabra que Dios trae a través de sus profetas. ¿Por qué? Porque todos estos ministerios que aparecen en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, están ligados con la palabra, con el ministerio de la palabra. Es decir, la palabra profética. Por una parte nosotros tenemos la palabra fundamental, la palabra que Dios nos transmitió,
la revelación completa, que es la Santa Escritura, esta palabra, la Biblia. Pero Dios trae a nosotros su voluntad a través de el hablar de los profetas. Y ese hablar de los profetas es lo que hoy nosotros tenemos como nuestro alimento diario. Nuestro alimento diario es la enseñanza que trae los profetas, pastores y maestros basado en las Santas Escrituras. ¿Para qué? Para que el cuerpo accione y funcione de manera normal. Entonces nosotros por una parte necesitamos de la palabra profética y necesitamos por otra parte la palabra fundamental. ¿Por qué llamamos profética? Porque es la palabra que se habla, se profetiza. Sí, esa es la palabra profética, la palabra hablada, la que se habla al pueblo. La palabra fundamental, porque la Biblia es la palabra, la revelación completa de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer con el hombre, está plasmada aquí en la Santa Escritura. Entonces, esta palabra profética, la que hablan los pastores, lo que hablan los apóstoles, lo que hablan los profetas, lo que hablan los evangelistas, se basa en esta palabra. Si lo que los hermanos hablan está fuera de la palabra profética, a veces la palabra escrita, la Biblia, entonces no es palabra profética, porque lo que hace que lo que ellos hablen sea profética es porque está basado en las Santas Escrituras, en la Biblia, en la revelación completa de Dios. Eso es lo que hace, es lo que Dios habló directamente por el Señor Jesús, por sus santos apóstoles y profetas. Pero si no, yo hablo otra cosa, bueno, tienen el derecho de no obedecer. Pero si yo estoy hablando algo que está basado en la Biblia y también en la enseñanza que Dios está trayendo para su iglesia, entonces ya es responsabilidad de quién. Ya no es del que habla, ni del que transmite, ni del que conduce, sino del que recibe. Ahora por eso es que Dios envía su palabra. ¿Para qué? Para conectar a cada miembro con el cuerpo. Conectarlo. Y entonces generar una función para hacer su voluntad, para producir la edificación, lo que el Dios quiere, lo que leíamos. Y ese resultado de esa edificación producirá lo que nosotros leímos en Apocalipsis 21. Esa es la conclusión de la edificación. Dios morando, la nueva Jerusalén, Dios morando con el hombre y el hombre con Dios. Pero ese es el resultado de esa conexión. Cuando nosotros dejamos de esta palabra, de creer en la palabra, por eso el punto el Señor le dijo, generación incrédula. ¿Cuál es el punto allí? La incredulidad, pero la incredulidad tiene que ver con la palabra. Entonces cuando dejamos desconectado, por eso el animo, ahorita que vamos a entrar en el último tomo de esta serie, entonces vendrá el fin, para luego entrar en el siguiente encargo que se va a dar ahorita en septiembre, que va a ser, que tiene que ver con nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros necesitamos estar conectados, amado, para que Dios produzca una iglesia edificada, la iglesia en Calabozo sea edificada. Gracias al Señor porque el fundamento es firme. El fundamento es firme porque el fundamento es Cristo. Y por eso que la iglesia a veces no desaparece. Pero es por el fundamento, no por lo que hemos edificado. Puede todo acabar, pero Cristo va a permanecer en ustedes. El fundamento está ahí. Pero ¿qué queremos? ¿Solamente podemos habitar la casa con solamente fundamento? ¿O Dios espera buscar una casa edificada? Edificada. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, para que sea edificada la iglesia, yo tengo que conectarme con la cabeza a través de la palabra que Dios está trayendo. Tanto la palabra fundamental como la palabra profética. Ambas.
Y esa palabra tiene que también, como le dije, esa palabra se ve que yo estoy conectado cuando funciono. ¿Cuándo funciono? Cuando creo en esta palabra. ¿Cuál es la parte que Dios nos está mostrando que necesitamos practicar? Es el puedo orar por usted. Entiendo, Dios quiere edificar la iglesia aquí en Calabozo. Dios me salvó para ser parte de la edificación de su iglesia en esta ciudad. Dios me salvó, entonces, ¿cómo? Y yo soy un material de la edificación y también soy un cooperador de la edificación. Porque yo tengo que traer a otros a la edificación. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos está mostrando que debemos hacer? A través del puedo orar por usted. Si tú estás conectado a la cabeza, tú practicarás del puedo orar por usted. No hay otra forma. Explíqueme si existe otra forma de conectar a los hombres con Dios si no es por medio del Evangelio. ¿Es otra forma? ¿Existe? ¿Sabe usted otra forma? Yo no lo sé porque Dios no me dijo que... Por eso Romanos capítulo 10 dice, mire, amado hermano, y con esto termino. Señor Jesús, Romanos 10, Él dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pero ya el problema no está en los enviados, porque ya fuimos enviados. Aleluya. Como está escrito. Hermano, dígale a su hermano, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Alabado sea el Señor. Estar conectados de la cabeza no depende de un hombre, depende de ti. De creer en la palabra. La palabra depende de los pastores, profetas y maestros. Traer la palabra. Ahora le pregunto, amados hermanos, ¿la palabra la tienen? ¿Se les ha entregado? ¿Sí o no? Amén. Ahora es de parte de ustedes que ustedes crean, coman y practiquen la palabra. Ya fue dada para que haya edificación. Por eso el problema no está ahora en los enviados, porque ya fueron enviados. Ahora es la pregunta, ¿cómo creerán sin saber quién les predique? ¿Cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aleluya. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, hermano, y decimos, cuán hermoso? Aleluya, cuán hermoso. Dígale es hermoso. Dígale a su hermano, cuán hermoso. Son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dele esa noticia a su hermano que tiene unos pies hermosos. Amén.